día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder realmente estar aquí en este lugar, Señor amado. Te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres nuestro Dios. Gracias por la bendición de ser hijos tuyos, Señor. Gracias por ser el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos por ello, Señor. Te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. En estos días, ¿no? Este clima, y acá en Lima realmente el problema que tenemos es la humedad. Hay varias familias que están afectadas, ¿no? Oremos por ellos. Al final de las oraciones en el ayuno vamos a orar por los que tienen algunos problemas de sanidad. No hay varias familias, no son una, sino son varias. Y la recomendación, hermano, es que se cuiden, no se descuiden, ¿no? Traten de estar abrigados. A veces cuando sale el sol, algunos se descuidan, ¿no? Y realmente se resfrían, porque hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Y lo otro, tome bastante vitamina C, ¿no? A medida que puedan, tome vitamina C. ¿Se escucha, no? ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Ahí no me... Amén. Vamos a usar esto. Bueno, el tema del día de hoy es servicio
oportunidad de arrepentimiento y comunión con Dios. Hace 2 semanas hablábamos de que la naturaleza del verdadero y auténtico creyente es el servicio. No es una opción, no es algo que tú lo haces o no lo haces. Si quieres realmente saber si estás convertido, si estás preparado para irte con el Señor, tienes que ser una persona que siempre está dispuesto a servir. No que a ti te digan que lo hagas. No, eso no es realmente el cristiano auténtico, porque si somos seguidores de Cristo, el seguidor de Cristo tiene que imitar a Cristo. Y Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, ¿no? Eso es importante que lo tengamos presente. Por lo tanto, somos seguidores del Señor. Si tú no tienes esa característica de servir, si te cuesta servir, ignoras cuando hay una necesidad en tu prójimo y no lo haces, puedes ser hasta pastor, ¿no? Puedes ser el líder de todos los pastores. Si no sirves, no estás convertido realmente. Es un reto, por eso que Jesús lo hace al final, ¿no? Lo hace solamente con sus discípulos, que le habla, ¿no? Y les dice a ellos. Y ellos se sorprenden, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, no? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desvestido? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo fuimos a verte que estabas enfermo, no? ¿Cuándo, Señor? Es decir, era tan natural, tan normal hacerlo para estas personas que lo hacían con una entrega total y absoluta, que era parte de su naturaleza. Y la semana pasada hablábamos de la adoración, ¿no? Que cuando realmente Dios nos convence por medio de su palabra, su espíritu, y Él nos convierte, vamos a estar convencidos de adorar a Dios permanentemente. Va a ser nuestro estilo de vida. No, las cosas materiales, las cosas de este mundo no tienen el valor ni el precio de lo que realmente valoraríamos a nuestro Dios. Por eso que esta joven entregó, primero rompe el frasco, ¿no? Que ya costaba dinero el frasco, más lo que contenía el frasco, que era el nardo puro, y lo derrama sobre el Señor, y el Señor le dice que estaba preparando su cuerpo para su muerte, ¿no? Para su muerte, porque una de las cosas que se hacían para los muertos era ungirlo. Después, ¿no? De muerto lo ungían para que no oliera mucho. Pero también eso significa que nosotros, tarde o temprano, si somos auténticos, vamos detrás del Señor como discípulos, vamos detrás del Señor, siguiendo los pasos del Señor, vamos tarde o temprano, vamos a ser quebrantados. Porque hay cosas a veces que no queremos dejar, hay cosas que a veces no queremos renunciar, ¿no? Al pecado, cosas que a Dios no le agradan, y Él no puede obrar si no renunciamos a ellos, si no somos quebrantados, ¿no? Entonces, como resultado de ello, al ser quebrantados por el Señor, por las cosas que nos puedan pasar, va a salir lo que está dentro de nosotros, que es Cristo, que es el nardo puro, ¿no? Que es la vida de Cristo, para ser verdaderos adoradores, que adoremos al Señor aún pudiendo estar en una cama, muriendo, como hace un tiempo leí el libro de Rick Warren, de Una vida con propósito, que él hablaba de su padre, ¿no? Que su padre tuvieron que prácticamente amarrarlo en la cama, él estaba con cáncer, estaba muriendo, pero él quería salir a predicar la palabra, ¿no? Él quería levantarse de la cama para seguir predicando la palabra de Dios, ¿no? Esas son gente que adoran a Dios, que su vida es un servicio continuo al Señor, no se niegan para nada, ¿no? A veces pareciera que lo que estamos diciendo son como fantasía, ¿no? Pero en realidad eso es el cristianismo, un cristianismo que en estos tiempos muy poco lo viven, en este mundo occidental, ¿no? De nosotros, de América.
pero en la China, en los países musulmanes, donde ser cristiano es todo un reto de la vida y la muerte, está ahí, que hoy día puedes levantarte y en la noche ya no existir, ya no estar aquí, sino en la presencia de Dios, debido a la persecución a los cristianos. Su vida es una vida de permanente servicio al Señor, de adoración genuina y verdadera, ¿no? Y también hablábamos, tú, si no eres convencido por el Señor, no aceptas lo que Dios te da, porque Él te va a dar más allá de lo que tú realmente puedes imaginarte, para demostrarte que Él es el soberano, que Él es el Rey, que Él es y que nosotros estamos llamados a ser sus siervos, sus esclavos. Terminamos siendo traidores, ¿no? Ya como algo en nuestra vida llega a ser la vida de un traidor. Una cosa es que a veces podamos traicionar al Señor o pecar contra Dios, y otra cosa es convertirse en un traidor, ser convencido de ser un traidor, ¿no? Por eso que Judas va y le dice, ¿cuánto pagan? ¿No? Yo sé quién es el Señor, ¿cuánto pagan? ¿No? Y pagan 30 piezas de plata, ¿no? 30 piezas de plata recibe Judas por la traición. Está empezando la traición, todavía no está consumada la traición, ha dado el primer paso, ¿no? Es como los testigos eficaces, ¿no? Que quieren ser, para que tú seas testigo eficaz, tienes que probar, ¿no? Que lo que tú estás diciendo es verdad. El juez no te puede aceptar que tú vas a ser un testigo, los fiscales no te aceptan a ser testigos eficaces si tú no demuestras con hechos concretos, con pruebas, ¿no? Que lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces, Judas está en el primer paso, no está dando el primer paso. Ha hecho una transacción, ha hecho un contrato, ha hecho un pacto con ellos, más que todo un contrato, no un pacto, de entregar a Jesús, ¿no? Porque más adelante vamos a explicar lo que es un pacto realmente, ¿no? Un pacto con Dios. Y ahí, entonces, nos hemos quedado. Entonces Jesús va a seguir adelante con su programa, con lo que ha venido a hacer. Ya quedan pocas horas para ir a la cruz, prácticamente minutos para ir a la cruz. Y dice en el versículo 26-20, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche, ¿no? Interesante, ¿no? Cuando llegó la noche. Cuando llega, a veces la noche simboliza momentos difíciles, momentos muy complicados, pero él quería en esa noche estar con sus discípulos. Y perdón, me he equivocado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, me equivoqué. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, esta parte de aquí, del versículo 17 al 20, es el servicio, ¿no? Cómo ellos pudieron entender con claridad que tenían que servir al Señor. Y diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? No, Mateo lo presenta de esa manera, hermano. Entonces, aquí está dando, de la perspectiva de Mateo, que ellos habían entendido claramente que ellos estaban para servir. Y van y le dicen, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? No para comer, para que comas la Pascua. Es decir, Señor, nosotros vamos a preparar la Pascua para que tú comas, ¿no? Mire esa disposición de servicio, ese cambio que hay en el corazón de estas personas que van entendiendo lo que el Señor quiere, que seamos servidores, ¿no? Nosotros podemos preguntarnos en esta mañana, estamos en esa posición como estos discípulos de Jesús, que le digamos, Señor, ¿dónde quieres que evangelicemos el día de hoy? Señor, ¿a quién quieres tú que yo discipule? Señor, ¿dónde quieres que te adore? Señor, ¿dónde quieres que te sirvamos predicando el Evangelio, siendo testigos reales de lo que tú eres? No es que digamos, hermanos, a tal hora vamos a salir a evangelizar,
hermanos, tal hora es el culto y a la hora del culto vamos a adorar a Dios. No, el que conoce a Dios no viene al culto a adorar, ya viene adorando a Dios. En el culto no va recién a adorar, él viene adorando a Dios. Él viene ya con esa total entrega al Señor. Y no es algo que alguien te lo tiene que decir. No es que el pastor me lo ha dicho, y cuando el pastor me lo dice, sí lo hago. Cuando viene otro hermano, no lo hago. Porque hay hermanos que son así, ¿no? Que en su corazón hay rebeldía y ellos solamente obedecen a las autoridades y a los demás no lo obedecen. Y a veces hay hermanos que van sobre las autoridades, que hacen lo que quieren y cuando se les da la gana, como los cabritos que hablamos la otra vez, ¿no? Las ovejas y los cabritos. Tú eres oveja o cabrito, tú decides, ¿no? Él nunca te va a imponer, hermano. Es como tú has decidido bautizarte en esta iglesia, eres parte de esta iglesia, y esta iglesia, para ser parte de esta iglesia, voluntariamente has decidido congregarte aquí, tienes que participar, tienes que cumplir con lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿no? Si tú infringes lo que está en la palabra de Dios y eres permanente en esa infracción, alguien se va a acercar a ti y te va a decir, hermano, mira, lo que estás haciendo es incorrecto. Y creo que tú estás pecando contra Dios. No aceptas esa, Mateo 18, no aceptas esa llamada de atención. Viene otro, el hermano mismo, con 2 testigos más o otra persona más y te lo vuelve a decir. No aceptas eso, te llamamos ya a la junta de ancianos de la iglesia y ahí se te llama la atención. Y si no aceptas, entras en una disciplina. Si no aceptas la disciplina, le dices, hermano, gracias por estar aquí, y lo despedimos, ¿no? Se lo expulsa de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Es verdad, tú voluntariamente vienes, pero te tienes que someter a lo que determina la palabra de Dios y también los estatutos y reglamentos de esta iglesia. ¿Me entiendes? Porque la iglesia está llamada a formar las ovejas. Hay un pastor que es Cristo y a él tenemos que seguir. Pero si tú te comportas como cabrito, hay que decirte, hermano, el Señor que no ha hecho la obra en ti, tienes que arrepentirte, hermano. Tú no estás llamado a ser cabrito, tú estás llamado a ser, ¿qué cosa? Oveja, ¿no? Oveja. La oveja oye la voz de su pastor y su pastor es el Señor, nuestro Dios. Nosotros somos subpastores, ¿no? Yo no soy pastor, así mi posición absoluta es pastor, no. Yo soy pastor en esta tierra mientras esté en esta tierra y hasta el día que Dios decida que esté en esta tierra. Cuando deje de existir, cuando me vaya, el Señor me lleve a su presencia, yo no voy como pastor al cielo, yo voy como ustedes, como un hijo de Dios, como un discípulo del Señor. El pastor es el Señor, ¿me entiende? Entonces, digo esto, ¿no? Porque este es importante, amado hermano. Dice, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Ya no le está Jesús diciendo, hagan esto, hagan, no. Hay cosas que ya tú tienes que hacerlo, sin ninguna limitación. Acá adelante ahí. Y después dice, y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Primero, acá hay algo interesante, ¿no? Que el Señor dice, ustedes vayan a la ciudad y ahí van a encontrar a un hombre. Y ese hombre ya ha preparado todo está listo para la Pascua. Si usted lee Lucas 22, Marcos 14, ya en el contexto va a encontrar que realmente así fue. El Señor le dice, cuando veas a un hombre que lleva una vasija, ¿no? Una vasija conteniendo agua, acá adelante hay, hermano. Cuando lleva agua era raro, pues, porque las mujeres eran las que cargaban el agua, no eran los hombres. Mire el machismo que había, ¿no? Las mujeres eran las que cargaban el agua. Entonces era normal ver a un hombre cargando agua.
Entonces, ustedes van a ver a un hombre, a ese síganle y pregúntenle, el maestro dice, ¿no?, que su tiempo está cerca y hemos venido a prepararle la Pascua. Y cuando lleguen al lugar, a la habitación, ellos van a encontrar que todo está listo. Solamente ellos tenían que ya las cosas que necesitaban para la Pascua. El lugar estaba preparado, todo. Ese es Dios. Cuando mire esa disposición de servicio, ¿no? ¿Cómo es cuando Dios impacta el corazón de una vida? Y el servicio es tan natural, tan normal, que para este hombre no fue un asombro. Dice, el maestro dice que vayamos a tu casa y que en tu casa él va a comer él va a compartir la Pascua. Y ese hombre no se sorprende, en absoluto. Dice, sí, yo sabía que él iba a estar, ya tengo todo preparado. Era un discípulo de Jesús, un discípulo que servía al Señor, un discípulo obediente, ¿no? Qué glorioso y grandioso es cuando Dios puede transformar una vida de tal manera que el que viene solamente te confirma lo que Dios ya te ha dicho. Y no te sorprendes, ¿por qué? Porque eso es normal y natural, porque para eso Dios te salvó y te convirtió, para que seas un servidor auténtico. Después lo otro dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Aquí está hablando de la soberanía de Dios, de que Él está decidiendo que Él va a ir a la cruz, porque ya hemos visto anteriormente que los que querían matar a Jesús, que ha dicho, no, en la fiesta no, para que no haya escándalo. Después de la fiesta lo vamos a dar vuelta al Señor, lo vamos a matar. Y con mentira, vamos a buscar una mentira, lo vamos a justiciar, pero después, en la fiesta no. La fiesta es santa, la fiesta es sagrada, no puede haber muerte. ¿Cómo va a haber muerte? Pero acá Él dice, mi tiempo está cerca, porque la Pascua iba a ser Él, ¿me entiende? Él iba a ser el motivo de la celebración, Él iba a ser la razón de por qué esa Pascua iba a ser tan trascendente para toda la humanidad y toda la creación, y que iba a trascender la eternidad, que el Dios hecho hombre iba a morir en la cruz del Calvario. Pues es mi tiempo, dice, ¿no? Mi tiempo, mi kairos, el tiempo oportuno, el tiempo que tiene que ser, está cerca, ya está bien cerca, ya está pronto a llegar. Qué bueno, ¿no? Cuando Dios puede trabajar con nosotros en nuestros corazones, en nuestra vida, y que va a llegar un momento en nuestro ser, algunos que van a tener la certeza que su tiempo está cerca, que ya han cumplido su jornada, como le decía David a Salomón. Salomón le decía, no, hijo, yo voy a seguir el camino de todos los hombres. Yo tengo que morir, yo voy a morir, le decía, ¿no? En otras palabras. Y le decía, tú, sé hombre. ¿A quién le estaba hablando? A un adolescente. No le hablaba a un hombre, le hablaba a un adolescente que iba a ser el rey. Y le dice, no, está pronto a partir, y le está diciendo a su hijo, tú, sé hombre. El día de hoy, una de las grandes crisis que hay en la humanidad es que el hombre está dejando de ser hombre, ¿no? Tiene el sexo masculino, pero quiere ser mujer, ¿no? Quiere ser hombre. Y esa es la opción el día de hoy. Las mujeres quieren ser hombres. Hay homosexuales, hay lesbianismo y un sinnúmero más. Pero aquí Jesús está claro, mi tiempo está cerca. Él podía decir, como decía David, sigo el camino de todos los hombres. Y le podía decir a sus discípulos, a los hombres, sean hombres, compórtense como hombres. Más adelante le va a decir, Pedrito, tú me vas a negar, Pedrito. No, Señor, yo no te voy a negar. Quería comportarse como hombre, ¿no? Pero no de la perspectiva de Dios, sino de la perspectiva humana. Y va a fracasar, ¿no? Sigue. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces, cuando dice, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Es verdad. Señor, ¿dónde quieres que hoy día evangelicemos? Señor, ¿a quién quieres que discipulemos? Señor, ¿a quién quieres que sirvamos? Señor, ¿a quién quieres que vayamos y visitemos como que está enfermo? Señor, ¿a quién quieres que demos de comer? Antes de hacer eso,
debemos de orar a Dios. ¿Me entiende? Para que Él nos diga. Por eso dice acá, ¿no? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Para hacer lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, porque si viene de parte de Dios, dice que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, tienes que consultarle al Señor. Para que lo que hagas sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que hagas sea en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Para que Dios se glorifique, para que Dios se engrandezca su nombre, para que su nombre sea glorificado. Por eso que nosotros estamos llamados a servir, hermano. No es una opción, vuelvo a repetir. Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de vosotros, de ustedes, y que seamos servidores. De que aquí nadie tenga ese problema que cuando vea a alguien en necesidad lo ignore. Por el contrario, se niegue a sí mismo. Se niegue a sí mismo y le sirva. La segunda parte es oportunidad de arrepentimiento. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Llegó la noche ya. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. De cierto, ¿no? Afirma. Cuando dice Jesús de cierto, está diciendo algo que es sí o sí. Alguien me va a entregar. Porque ese era el plan de Dios. Pero aquí vamos a encontrar algo que es trascendente, amado hermano. Que el Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos después de haber pecado, después de haberle fallado, después de haberle traicionado, porque Él no quiere que tú y yo seamos traidores. Él quiere que seamos, ¿qué cosa? Adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que lo adoren, dice su palabra, ¿no? Juan en el capítulo 4. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Se pusieron tristes, porque ya Jesús les había dicho, yo voy a ir a la cruz, ¿no? Me van a entregar, me van a hacer un sinnúmero de cosas, y después me van a crucificar. Y se pusieron tristes, muy tristes. Aquí solamente están los 12 ya. 11 se pusieron muy tristes, hermano, pero muy tristes. Una tristeza, porque diciendo, Señor, ¿cómo puedes decir eso? Yo te voy a traicionar cada uno, yo no te voy a traicionar. Si tú me has dado, todo lo que tú me has dado ha sido cosas buenas. ¿Cómo puedes tú decir eso? 11 nomás, ¿eh? Porque definitivamente Judas no se entristeció. Pudo haber, de repente, hermano, si Judas era actor de teatro, sería uno de los mejores actores que había habido en el mundo, hermano. Sin broma, ¿no? Eso es sin broma, aquí no estoy bromeando, hermano. Porque él parecía que también estaba triste, pero él en su corazón no había tristeza, absolutamente. Tú puedes, y cada uno de nosotros sabe la vida en que está viviendo. Puede ser que Dios te esté hablando y tú estás viviendo en un estado de pecado y tú puedes creer que esta palabra te está llegando, pero si no cambias, si no tomas la decisión de dejar el pecado, olvídate. Tú puedes pasar aquí al altar, orar y venir alguien y orar por ti, llorar y salir, hermano, que hay que venir y traerte un pañuelo, que no solamente has llorado, sino ya sabes lo demás que sale, ¿verdad? Han salido hasta de las fosas nasales, ¿no? Pero te levantas y sigues igual. Sigues a volver a cometer el mismo pecado, la misma falta, a seguir en tu condición de pecador, porque una cosa es pecar y otra cosa es ser pecador.
Una cosa es cometer un acto de traición y otra cosa es ser un traidor. Ya es algo normal, natural en tu vida. Así como es normal y natural en tu vida ser un servidor del Señor, un siervo, una sierva de Dios que siempre está sirviendo, amando, adorando, siempre haciendo las cosas que agradan al Señor porque está en comunión con Dios. Lo otro, como no tiene comunión con Dios, lo lleva al otro lado. Pero quiero que aquí entendamos, dice, entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle, soy yo, Señor. Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Qué fuerte, ¿no? Bueno, esas palabras, si por lo primero que dijo, alguien me va a entregar, alguien me va a traicionar, se pusieron tristes. Esta palabra, pues hermano, es ya, en lugar de Jesús de bajar el tono de la voz o de ir con más suavidad, habla aún más fuerte. Le dice, a la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz. Según lo que está escrito desde Génesis 3:15, y se ha ido cumpliendo la historia de la redención a través de todo, hasta ese instante, porque esa es la historia de la redención. Se está cumpliendo, dije, el acto más glorioso y grandioso se iba a dar en la cruz, que iba a cambiar y a volver, como objetivo, a comenzar a volver lo que Dios creó en el principio, Adán y Eva sin pecado, donde la gloria de Dios era tan normal manifestarse en la vida, donde Adán y Eva eran adoradores de Dios, donde Adán y Eva eran servidores del Señor, porque ellos se encargaron ¿de qué? De cuidar el Edén. Los puso a trabajar, los puso a servir. ¿Entiende? Ahí va a comenzar ya el principio del fin de la historia de la redención, que será consumado cuando el Señor establezca su reino y viviremos la eternidad con Dios en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, donde el Señor ha preparado la Jerusalén celestial que está arriba, preparada ya, y descenderá del cielo y ahí viviremos la eternidad con Dios. Pero aquí va a comenzar el comienzo, ¿no? Ya del fin, de la aplicación total de la historia de redención, que es que a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todos aquellos que se arrepienten de su pecado y confiesen a Cristo, serán salvados. Dice, es mejor, bueno le fuese a ese hombre no haber nacido, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Con estas palabras, hermano, el objetivo que tenía el Señor era de llevarlo a Judas a que se arrepienta, porque Jesús no se puede contradecir, ¿me entiende? Él no se puede contradecir. Él es un Dios hecho hombre y Dios en su naturaleza divina es un Dios que tiene misericordia, que vuelve a tener misericordia. Y Él volverá, dice, a tener misericordia y sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces Dios no podía pasar por alto a Judas. Dios tenía que darle a través de Cristo en este momento, a través del Hijo del Hombre, la oportunidad de que se arrepintiera. Con esas palabras, hermano, dice que mejor no hubiese nacido. Si él había estado, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y se dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. ¿Qué le reveló Dios a Pedro? Que el que estaba ahí era el Mesías, era el Cristo, era el ungido de Jehová, era el Dios hecho hombre. Y ahí estuvo Judas. Hechos trascendentes. Y otras cosas que vio Judas. Judas vio cuando había una tormenta en medio del mar
Y los demonios, producidos por los demonios, porque esa tormenta la produjeron los demonios. Jesús estaba durmiendo, se levanta y reprende. Enmudece, le dice, le ordena a los demonios. Y todo se calmó. Nunca habían visto a alguien así. Judas estuvo cuando el Señor lo llamó a Lázaro. Lázaro tenía 3 días de muerto y apestaba muerto. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y cuántas cosas más. Y aquí le está diciendo, bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, mire, qué interesante, ¿no? ¿A quién va dirigida esa palabra? A Judas. ¿A quién va dirigido las palabras cuando uno está mal delante de Dios, está en pecado, andando en pecado? ¿Al que está a tu costado o a ti? Cada uno sabe la vida que vive, amado hermano. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe. A Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Aún la palabra no está en mi boca, y aquí tú lo sabes todo, Señor. Señor, aún diré de tu presencia, le dice en el Salmo 139. Aún si me voy a la ahí vas a estar tú. ¿Por qué? No es que Dios estaba a su lado. No, hermano. El Señor estaba dentro de él. El Espíritu. El otro día me preguntaban, ¿cuándo tenemos al Espíritu Santo? El día que nos convertimos, pues, hermano. El día que Dios nos convierte, ese día nos sella. Dice, tú eres propiedad mía. Acá está mi sello. Y coloca su Espíritu. Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ¡pah!, nos sella. Made in Jesucristo, hecho por Jesucristo. ¿No viste ahí? Antes decía, hecho por Jesucristo. Sello, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Le está hablando, hermano, y le dice, y dice, entonces, respondiendo Judas, qué bueno, Judas iba a hablar. Judas pudo haber dicho, sí, Señor, yo soy el traidor, yo te he traicionado, Señor. Yo he ido y he negociado. 30 monedas de plata me han pagado por traicionarte, Señor. 30 monedas. Me arrepiento, Señor. Señor, perdóname. Yo voy ahorita mismo a dejar este dinero. Pero él no. El que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. No hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en Judas. Judas nunca se convirtió, hermano, nunca. Desde que comenzó Jesús y lo llamó y él lo siguió, pudo tener remordimiento, pero nunca tuvo arrepentimiento. Por eso que el tema es servicio, arrepentimiento auténtico, arrepentimiento verdadero. ¿Tenemos arrepentimiento verdadero? Qué bueno sería, ¿no?, que todos nosotros podamos ganar un alma para Cristo. Una por lo menos en toda nuestra vida. La discipulemos, la formemos. Y el Señor la transforme y la convierta en hijos de Dios, porque solamente podemos evangelizarlos, discipularlos, formarlos, pero el que transforma es nuestro Dios.
y que no sea un traidor, sino que se convierta en un adorador, en un servidor, en una persona verdaderamente y auténticamente arrepentida. ¿Te has puesto a pensar por qué solamente vienes los domingos tú al culto y solamente te importa venir los domingos nada más? ¿Te acuerdas que eres cristiano? De repente tienes remordimiento y no arrepentimiento. ¿Te has puesto a pensar por qué no lees la Biblia, por qué no la estudias? ¿Te has puesto a pensar por qué siempre estás iracundo? ¿Por qué siempre tienes celos? ¿Por qué siempre tienes inseguridad? ¿Por qué siempre tienes ansiedad? ¿Por qué siempre paras mintiendo para salir de los problemas que tienes? ¿No será que son actos de traición que hacemos al Señor y no estamos arrepentidos y solamente tenemos remordimiento? Y cuando venimos al culto, bueno, nos vamos en paz. No es como a veces yo antes decía, ¿no? Hay gente que ya sabe que cuando se reúne la iglesia hay un mover de Dios, el Espíritu Santo está en los hijos de Dios y también se está moviendo aquí en este lugar. Y como viene y se siente paz, ya no toma ansiolítico, ya no toma depresivo, ya no toma pastillas para la presión porque le va bien. Entonces, cuando deja de venir, se siente mal, entonces ya después viene. Eso no es conversión. Y cuántas cosas más. La tercera parte es comunión con Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿No? Si vamos a 1 Corintios, capítulo 11, dice, Pablo tuvo el privilegio de parte de Dios, ¿no? El privilegio de parte de Dios, hermano. Yo no sé cómo fue. Yo hasta ahora quisiera saber cómo fue que Pablo puede decir, la noche que fue entregado, ¿no? Así dice, ¿no? La noche que fue entregado, Jesús, él habla como si estuviese ahí con los apóstoles, porque eran 12 apóstoles y de ellos había un traidor, Judas. Mire, Dios le permite a Judas estar ahí. El Señor aún le permite participar de la comunión, de la Pascua, de la última Pascua bíblicamente para los salvos. De ahí en adelante ya no iba a haber Pascua a ese estilo. La Pascua iba a ser Cristo, el Cordero sacrificado iba a ser Cristo Jesús, porque tenía que derramar su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. ¿No? Por eso qué bendición tuvo este hombre que perseguía a la iglesia, ¿no? Una condición tan terrible, y que Dios lo salva, lo convierte y lo hace su hijo. Y dice la palabra de Dios que el que se encargó de formar, de instruir a Pablo fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Fue algo excepcional, una excepción que Dios quería hacer con este hombre que amaba tanto. Dice, versículo 11-23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor, está diciendo aquí, a mí el Señor me enseñó esto. No fue alguien que vino, no, yo recibí del Señor. La noche que fue entregado, dice, ¿no? Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿No? Quiere tomar para explicar, porque Mateo es bien conciso, Mateo es bien preciso, porque él es judío, pues, ¿no? Ya él sabe el trasfondo de los judíos que conocen la Pascua. Y no he querido hablar sobre la Pascua, hermano, porque si hablaba de la Pascua, cómo la celebraban los judíos, me iba a tomar casi 40 minutos. Mejor voy aplicando nada más, porque la Pascua, ¿qué cosa era? La celebración que cuando el pueblo de Israel, el Señor dijo, voy a matar a todos los primogénitos, a todos. Y le dijo a ustedes, para que yo no le mate, para que el ángel de la muerte cuando entre y no mate a sus primogénitos, ustedes tienen que sacrificar un cordero de un año, ¿no? Y
la sangre del cordero lo van a poner en los dinteles, ¿no? Para que cuando pase no entre. Y así fue, ¿no es cierto? Vino el ángel de la muerte, pasó por el pueblo donde estaba Israel y no encontró a ninguno, pero llegó a Egipto y comenzó a matar ¿a quién? A todos los primogénitos. Y comenzó a haber un llanto terrible, un dolor terrible. De un momento a otro los muchachos se acostaron, los niños, adolescentes, jóvenes se acostaron y de un momento a otro todo Israel, todo Egipto, perdón, comenzó a haber un clamor, un llanto de dolor terrible. Morían uno tras otro, todos los primogénitos, ¿no? Y como consecuencia de ello, el faraón le dijo a Moisés, ándate. Tuvo que liberarlos, ¿no? Los liberó y salieron libres ellos. Entonces acá Jesús dice, Él tomó pan, ¿no? Y lo partió. Es decir, ¿qué está hablando? De su cuerpo, ¿no es cierto? Está hablando del acto que Él va a hacer. Perdón. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracia le dio diciendo, bebed de todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Voy a hablar antes de aplicarlo, hermano, del nuevo pacto, ¿no? ¿Cuál fue los dos pactos trascendentales que hay? El pacto de la ley de Dios, ¿no es cierto? ¿A quién se la entregó el Señor? A Moisés. Si usted va a Éxodo, va a encontrar que Dios un momento determinado llama a Moisés para que suba al monte del Sinaí y él va solo al final, hasta un trecho nomás le sigue Josué y de ahí para adelante él ya sube solo. Y ahí durante 40 días él va a recibir la ley y los estatutos y ordenanzas de todo lo que Dios quiere que él haga, ¿no? Es algo inaudito, algo increíble lo que pasa ahí con Moisés, pero en el interín Dios le dice, mira, el pueblo que hemos sacado está pecando, ¿no? Aunque él habla en singular, le dice a Mateo, pero en realidad, perdón, a Moisés, y Moisés desciende y encuentra al pueblo adorando a un becerro, ¿no? Y Moisés se arrebata, ahí se ve la ira que tenía Moisés cuando, ¿no? Moisés era bien iracundo, ¿no? Se arrebata Moisés, agarra la tabla de la ley, la despedaza, agarra el becerro de oro, lo hace triza, no sé cómo, de qué manera, mire esa fortaleza, es increíble, lo hace, lo desmenuza, le mete a una porción de agua, no sé qué era, y después le da de tomar, tomen, y todos, hermanos, le obedecen y toman. Imagínense que tenían de tomar oro, porque era de oro ese becerro, y tiembla, todo el pueblo se pone a temblar, y al final Dios otra vez lo llama, y 40 días está nuevamente arriba de Moisés, y ya baja con la ley, y se establece, ¿no? ¿Qué es un pacto? Antiguamente, antes que el pueblo de Israel hiciera pacto, los hititas eran una de las tribus que había, ellos hacían pactos. El pacto es distinto a un contrato. Un contrato, por lo general, se trata de buscar la justicia, la equidad en ambas partes, ¿no? Y se negocia y se llega a un acuerdo. Ese es un contrato. Pero un pacto no es así. Un pacto lo hace el Señor sobre sus vasallos. El vencedor, el que ha vencido en la guerra, agarra y quiere tener a esa gente y establece un pacto. ¿No es cierto? Establece un pacto. Entonces, en el pacto que el Señor hace en el Sinaí, Él es el Señor. Vamos a Éxodo 20 rápidamente, Dios me ayude y si no, lo terminaremos el próximo domingo, amado hermano, porque esto es importante que lo sepamos, ¿no? En el 20 dice 1, y habló Jehová Dios a todas las palabras diciendo, yo soy Señor, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces, el pacto tenía un preámbulo. ¿Quién establecía el pacto? ¿Quién está estableciendo el pacto? Es el Señor. El Señor
está estableciendo por pura gracia, y aquí se ve la gracia de Dios también, Él determina salvar al hombre. Él va a consumar lo que le ha dicho a Eva en Génesis 3:15, va avanzando, ha llamado a Abraham, a Isaac y a Jacob y ha cumplido con su promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Habían millones de judíos ahí, yo calculo que habían mínimo 3 millones de judíos, que entraron 70 nada más a la tierra prometida. Y este es el preámbulo. ¿El preámbulo cuál es? Que Él es el soberano. Yo soy Jehová, tu Dios. Ese es el preámbulo de todo pacto. Todo pacto se presenta de esa manera. El rey Nabucodonosor quiere hacer un pacto. Nabucodonosor, rey de toda la tierra, pone, ¿no? Ahí ponía, ese era el preámbulo. Después viene el motivo, ¿no? El prólogo. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, te da la razón. ¿Por qué razón estoy haciendo ese pacto? Yo soy el que te liberé, yo derroté a Faraón, yo te he liberado y ahora quiero hacer un pacto contigo, ¿no? Y después los 10 mandamientos son los que se tienen, los acuerdos que se está llegando. Le está diciendo, tiene que cumplir con todos estos acuerdos para que yo no te castigue, para que yo no te, si es Dios, no dice, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? No comas del fruto del árbol prohibido. Si comes, ciertamente morirás. El principio es, si tú no me obedeces y me desobedeces, pecas. Entonces, ese es el principio, ¿no? Olvidémonos del fruto. ¿Qué principio estableció Dios entre Adán y Eva? Que el hombre tenía que obedecerle a Dios. Si el hombre desobedecía a Dios, ¿qué cosa era? Pecado, errar. Entonces, le está diciendo, cumplan ahora con estos 10 mandamientos, más todos los estatutos y ordenanzas que le voy a dar, ¿no? Porque no solamente son estos. Entonces, todo pacto tiene sus bendiciones y sus maldiciones, ¿no? Por ejemplo, el 5, ¿qué dice? El 6, perdón, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Por ejemplo, ahí, si tú honras a tu padre y a tu madre, hay una promesa de Dios, una bendición que es, tus días se alargarán en la tierra, serás de bendición. Pero también, si tú incumples con todo ello, vas a tener el castigo, ¿no? Si tú sigues infringiendo la ley de Dios, ¿cuál es tu destino? La muerte. Y si después mueres físicamente, te vas a la eternidad, al infierno. Entonces, esas son las características que tiene todo pacto que se hacía, y es el pacto que Dios establece. Ahora vamos a Jeremías 31:31. Ya Dios le promete a su pueblo que iba a hacer otro pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice, daré mi ley. ¿En dónde? En su mente. Daré y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, y porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de sus pecados. Entonces aquí Dios está estableciendo, le está diciendo una promesa que la va a cumplir, que en este momento está pronto, ya su tiempo está cerca. Lo va a cumplir ¿en dónde? Cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario y va a resucitar. ¿Entiende? Entonces aquí el Señor le dice, ¿qué hizo Moisés? Trajo las tablas de la ley, se escribieron la ley, todos lo memorizaban, lo conocían, pero igual pecaban contra Dios. Entonces ahora Dios va a hacer un acto de gracia mayor. Ya no lo voy a dar tablas, ya no lo voy a poner por escrito para que usted lo lea, no, ahora lo voy a poner ¿en dónde?
en su mente y la voy a escribir en su corazón. ¿Me entiende? Por eso que Ezequiel dice que el Señor nos dará, en lugar de un corazón de piedra, pondrá un corazón ¿de qué? De carne, donde escribirá la palabra de Dios. Eso es un acto de gracia. ¿Tú quieres saber realmente si estás convertido? Si tú no tienes deseo de leer la palabra de Dios y no la lees y no la estudias y no te preocupas en absoluto, no eres salvo, hermano. No tienes la salvación. Porque aquí está diciendo bien claro, el pacto que Dios está estableciendo, lo establece en mi mente. Y para que esté seguro, lo escribe en mi corazón. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué va a beber? Palabra de Dios, pues. La palabra de Dios. ¿Tienes hambre de leer la palabra de Dios? ¿Tienes deseo de leer la palabra de Dios? ¿De estudiarla, de entenderla? ¿La tienes eso? ¿Qué es más importante? Puedes chatear hasta con Biden y con Trump, con Putin, con todo el mundo, pero no whatsappeas con el Señor. ¿No? Whatsappea con el Señor. ¿No? Haz eso. Pídele. Aquí, esto es fundamental, trascendental, amado hermano, lo que el Señor está haciendo aquí en este momento. Dice, en memoria de mí, dice, en memoria de mí. Dice el Pablo, pero en Mateo 26, dice el Señor, mientras comía, tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, es decir, ¿quién iba a ser partido? Es decir, yo soy el pan de vida, él le ha dicho ya. Él va a ser partido en donde, en la cruz del Calvario. Tomad, coman esto, mi cuerpo. Es decir, ¿quién es Cristo? Si vamos a Juan 1, Cristo es el Logo, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Y de Él tenemos que comer. Para realmente ser servidores del Señor y tener una vida arrepentida, tenemos que comer su palabra. Esa palabra ha sido partida. Fue partida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el templo, en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y detrás de toda esa cubierta que había, esa cortina, estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba la palabra de Dios, ahí, ¿no? Entonces se partió de arriba hacia abajo, para que por Cristo todos podamos llegar a la misma presencia de Dios y poder entender la palabra de Dios. Eso fue, Cristo murió y automáticamente los que estaban ahí en el templo se quedaron asombrados y se partió. Cristo, su cuerpo fue partido. Él, su cuerpo que lo vieron, y Él modeló y fue el verdadero ejemplo de un verdadero servidor, de un verdadero adorador, de alguien que realmente dio su vida. Está diciendo, coman lo que yo les he dado de comer durante todo este tiempo, mi palabra y la palabra de Dios. Coman esa palabra porque yo soy la palabra. Y habiendo dado gracias, les dio, bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado para remisión de pecados. Y ahora va a hablar de la sangre de Cristo, de la sangre trascendente, que es más importante, porque esa es lo que nos va a llevar realmente a la misma presencia del Señor. Y vamos a dejarlo ahí para que el próximo domingo vamos a explicar solamente esta parte de la aplicación de lo que realmente debe ser la comunión de cuando participamos de la Santa Cena. ¿Qué debe qué memoria tiene que venir a nosotros? ¿Qué cosa tiene que venir a nuestro ser? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente que nosotros participemos de la Santa Cena? ¿Por qué es tan importante que tú te bautices? Que tú digas, no, yo me quiero bautizar, yo quiero bautizarme, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero irme con el Señor, yo no quiero ser un traidor.
Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un servidor del Señor, yo quiero tener compromiso con Dios. Y cada vez que participemos de la Santa Cena, sepamos por qué lo estamos haciendo, amado hermano. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y un día estaremos con Dios por la eternidad. ¿Cuántos quieren estar por Dios con la eternidad, amado hermano? Padre, te doy gracias porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque a veces nos limitamos por este tiempo, Señor. Porque algún día estaremos por la eternidad delante de ti y no habrá tiempo, Señor. Tiempo cronológico humano. El tiempo será totalmente tuyo, Señor. Y en ese tiempo estaremos nosotros. Y ahí tú no te dejaremos, ni tú nos dejarás, Señor, porque estaremos tan unidos que por la eternidad te adoraremos, Señor. Te adoraremos, Señor. Te adoraremos, te adoraremos, Señor. Te adoraremos, Señor amado. Gracias, gracias, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, tú quieres una vida de servicio de nosotros, en una forma natural, Señor, una vida de servidores, de no estar preguntándote en qué hacer o qué no hacer. Tú no tienes que decir, Señor, y tenemos que ir en oración, y tú nos levantarás a servir, Señor, y estaremos en el lugar donde tú quieres que sirvamos, Señor, con alegría, con gozo, con esperanza, que lo que estamos haciendo en tu nombre va a rendir fruto. No lo veremos de repente, pero un día saldrá ese fruto, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú quieres que tengamos una vida de arrepentimiento verdadero, aun si hemos pecado, si estamos pecando contra ti. En esta mañana nos has hablado, Señor, de que no tenemos que ser como Judas, tenemos que decir, sí, Señor, yo soy el que te he traicionado, yo soy el que he pecado contra ti, yo he hecho lo malo y me arrepiento, Señor, aleluya. Y Señor, y también queremos que tú nos hagas entender con claridad el significado de la comunión con Dios. ¿Cuál es esa comunión con Dios que se afirma y se reafirma cada vez que tenemos la Santa Cena, Señor amado? Porque ese es el hecho más trascendente que tú hiciste para la humanidad. Gracias, al morir en la cruz del Calvario, el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, muriendo de la forma más vil, más miserable, Señor, más escandalosa, Señor, por nosotros los pecadores. Hubo tanto, pero tanto amor por nosotros que lo hiciste, porque en tu corazón había la esperanza de que un día tú y yo seríamos salvos y estaríamos sirviéndote, adorándote y teniendo un corazón arrepentido para la gloria del Padre, del Hijo. Aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.